tal? Bienvenidos a Kibo Teje Conmigo. Hoy mostraré de qué manera voy a usar estos marcadores, porque hay personas que, como son principiantes, necesitan asegurar, incluso hasta ahora yo marco mis tejidos para que al momento de coser, aquí por ejemplo estoy cosiendo la parte del hombro de una prenda. Este video lo van a ver luego, donde va a estar completo con sus medidas y todo, pero recordé que es importante para las personas principiantes cómo usar estos marcadores. Tiene muchos usos, bastantes, pero uno de esos es, por ejemplo, quiero coser aquí el hombro, ¿sí? Tengo las dos piezas que están delantero con delantero y para que no se mueva la prenda voy a marcar aquí, miren. Entonces, como esto tiene una puntada, voy a fijarme que las puntadas, el tipo de punto, estén ahí juntos. Entonces así voy a coser con más facilidad la prenda. He separado esta parte del video para que puedan observarlo más detenidamente y es para un básico. Las de avanzado, intermedio, ya conocen bien para qué sirven estos separadores o marcadores de puntos. Vamos a ponerlo aquí. Y así. Entonces, uno más. Voy a poner uno más aquí. Un momentito. Vamos a emparejar los puntos. Hay que seguir ciertas líneas. Y ya. Yo estoy cosiendo y ya estoy a este nivel. Miren, estoy aquí. Entonces ya no me preocupo que se corra una de estas partes de la prenda. Me voy con más seguridad y voy a coser mucho más fácil. Miren, con punto deslizado voy a cerrar esta prenda. Lo importante es la explicación de para qué sirve en este caso. Es muy importante para la unión de prendas porque ustedes marcan y aseguran que no se muevan las prendas. Sobre todo cuando son principiantes, a veces se fastidian cuando están cosiendo y la prenda se mueve. Y al moverse, uno a veces coge puntos que no debería y no queda pareja la prenda. ¿Sí? Miren, entonces acá ya tengo asegurado. No tengo el miedo de que esto se vaya a correr o esté disparejo y tenga que ir nuevamente al inicio y marcar. No, ahí ya está marcado. Ese es uno de los tips que yo les quería dar. Aquí voy a hacer un trabajo con crochet para ver cómo podemos usar estos pequeños marcadores. Aquí tengo algunos marcadores y vamos a ver para qué son necesarios, sobre todo cuando somos principiantes. Aquí voy a hacer el punto, el medio punto. Miren, el punto pequeñito de crochet. Entonces, yo sé que esta cadena pertenece al primer punto, pero cuando no tenemos experiencia se nos dificulta. Es ahí donde usamos estos pequeños clips que son los marcadores. Algunos le dicen separadores. Bueno, si no tienen estos y no tienen otros, hay de varios modelos. Miren. Acá tengo otros que parecen unos pequeños imperdibles. Hay muchos. Hay otros que son circulares, pero principalmente se usan para puntos calados, a palitos, ¿no? Entonces, voy a usar estos y miren, aquí está el primer punto. Para yo no confundirme, y sobre todo cuando ustedes hacen amigurumis o tejen circulares o cualquier otra prenda y no tienen costumbre, por favor, les recomiendo usen su marcador. Miren, colocan aquí. Entonces sabemos que ese será nuestro punto de inicio. Ahora, sigo tejiendo. Yo cojo
esta pequeña hebra de atrás para hacer la primera hilera. Entonces, sigo tejiendo. Estoy tejiendo en medio punto. Sigo avanzando. Vamos a tejer unos cuantos puntos más. Los que tejen amigurumis saben a qué me refiero. Y los principiantes para tejer amigurumis también. Para tejer alguna flor, algún mantel, alguna cosa que necesiten saber dónde exactamente tienen que aumentar, dónde son sus inicios, el final. Todo eso requiere tener la ayuda de estos hermosos marcadores. Son muy importantes, la verdad. Sobre todo si no queremos confundirnos y de repente resultamos que la prenda nos está disminuyendo, se encoge o nos aumenta. Miren, giro. Aquí voy a levantar una cadena y en este espacio, en el primero, ahí va el primer punto. Yo sé que el punto es aquí, pero si ustedes quieren, por prevenir, le ponen un pequeño marcador y continúa. Y así sucesivamente. Vamos a llegar al final y les voy a enseñar a qué me refiero con saber exactamente dónde debo tomar el punto y por qué es indispensable ponerle un marcador. Si ustedes no tienen uno de estos marcadores, no importa, le pueden poner un pedacito de lana, le hacen un pequeño nudo y ya lo tienen ahí marcado. Miren, voy a llegar al final. ¿Y para qué me sirve? Ahora, sigo tejiendo y lo importante es que no me voy a preocupar. ¿Y dónde será el punto final? Uy, de repente me como un punto, de repente estoy aumentando. No pasa nada. Aquí está su punto final, justamente donde pusieron su clip. Sacan el ganchito, lo dejan sobre la mesa. Saben que este fue su primer punto y ahora será su último punto de esta hilera. Se dan cuenta y el trabajo les va a quedar perfecto. Nuevamente, una cadena para voltear, hacen su medio punto y se van donde su amiguito, acá. Miren, cogen esta cadenita y cuando regresen no van a tener problema. Y siguen sin dificultad, llegan al final. Eso es todo. Esta es una de las maneras como usar los marcadores. Bueno, espero les haya servido. Te invito a suscribirte, darle un clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Que tengan un lindo día y aquí está la muestra como puse. Este es el otro tip y aquí están algunos de los marcadores que te van a servir para tus trabajos iniciales en crochet, en palillo, en lo que desees. Gracias, chao.